Bien, en este ejercicio lo que vamos a ver es cómo calcular los esfuerzos internos de un reticulado por medio del método de Ritter. Nosotros vemos en este reticulado tres cargas, una de 10, una de 20 y una de 10 toneladas, que generan dos reacciones, una de 20 y una de 20. Este reticulado tiene una determinada altura que es de 5 metros y horizontalmente tenemos 4 módulos de 3 metros, o sea que tenemos 12 metros. De este reticulado lo que hacemos es enumeramos los nudos. El nudo es la unión de dos o más barras. Nudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿En qué consiste el método de Ritter? En cortar la estructura como máximo en 3 barras. Voy a venir acá y corto en estas 3 barras. ¿Qué es lo que me dice el método? O lo que me da el método es calcular el esfuerzo interno de las barras cortadas. Corté, separo una parte de la estructura y otra parte de la estructura, nombrando a cada barra con la letra S, que significa esfuerzo, y la nomenclatura de esa S está dada por el número de nudos, o sea, nudo 3 y nudo 4. Vamos a verlo acá que está en amarillo. Tenemos S34, que la vamos a tener en un sentido, y desde el otro lado en el sentido contrario. S35, S35, lo mismo, si podemos observar, estos dos nudos o esta barra sería la que uniría el nudo 3 y el nudo 5, por eso es S35, y esta barra que une el nudo 2 con el 5 es S25. Vuelvo a repetir, corto, separo una parte de la estructura, la otra parte de la estructura, nomenclo los esfuerzos y siempre con el signo contrario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una parte de la estructura en este caso y vamos a buscar los nudos en donde concurran o confluyan dos incógnitas que en este caso son nuestros esfuerzos. Ejemplo, vengo al nudo 1. ¿Qué puedo observar en el nudo 1? Que viene S34 y viene S25, que para nosotros son las incógnitas. Vuelvo a comentarlo o a repetirlo. ¿Cuáles son las incógnitas del ejercicio? Los esfuerzos que se marcan en amarillo, que son las barras cortadas. Cuando haga la sumatoria de momentos, que es la forma de resolución, solamente voy a tener en cuenta las barras cortadas, las cargas y las reacciones. Vengo al nudo 1, confluye S34 y S25, por lo tanto, ese nudo sirve. Este nudo es el primer nudo donde vamos a tomar sumatoria de momentos. ¿Qué barras no confluyen o qué esfuerzos no confluyen a este punto? No confluye la carga de 2, no confluye esta S35. ¿Qué pasa con la S35? Si nosotros la prolongamos a esta fuerza, veríamos que deberíamos calcular una distancia perpendicular que sería algo que esté por acá, lo cual es muy difícil de calcular. ¿Cómo lo resolvemos fácilmente? Tomamos esta fuerza o este esfuerzo, que en este caso es S35, lo descompongo en la horizontal, que es el esfuerzo multiplicado por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el eje horizontal. Y la componente vertical es el esfuerzo por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que forma la fuerza con el eje horizontal. Entonces, ¿qué tenemos? Vuelvo a repetirlo. S34 no genera momento. S25 no genera momento. La reacción de 20 toneladas tampoco genera momento. Sí generan momento la carga, la componente horizontal y la componente vertical del esfuerzo que yo voy a calcular. Entonces voy a plantear sumatoria de momentos en este punto. Venimos acá. Fíjense, tengo 10 por 3 gira en el sentido horario, o sea que me genera esta fuerza con respecto a este punto un momento que vale 10 toneladas por 3 metros. Cuando vemos acá, en la parte analítica, veo sumatoria de momento con respecto al nudo 1, que fue el que tomé, igual a 0 porque el sistema está en equilibrio, y empiezo a ver 10 por 3 es el primer momento que me aparece, generado por la carga. Los otros dos son generados por la componente horizontal y la componente vertical de esta fuerza S35 que está inclinada. La horizontal es S35 por el coseno de alfa por esta distancia que llamamos
D1 y que la hemos calculado por trigonometría previamente. Entonces tengo S35 por el coseno de alfa por D1. Es el segundo momento generado con respecto a ese punto. El último momento generado es por la componente vertical, y es S35 por el seno por la distancia que es 3 metros. Este es el último que aparece acá. Estos serían 3 metros. ¿Cuál es la única incógnita que tenemos en la ecuación? S35. De acá despejaríamos S35, previamente sacando factor común, y obtendríamos el valor del esfuerzo. De igual manera, vamos a calcular, o se podría calcular, los esfuerzos de las otras barras cortadas. Busquemos los nudos en donde confluyen dos fuerzas. Mido o veo el nudo número 3. El nudo número 3 confluye este esfuerzo y este esfuerzo. Por lo tanto, voy a calcular este. Entonces, la siguiente sumatoria de momentos podría decir que podría ser en el nudo número 3. De vuelta igual a 0 porque está en equilibrio. ¿Dónde más hay o confluyen dos barras cortadas? Si empiezo a mirar un poquito, encuentro el número 5. El nudo número 5, donde confluye S35 y S25, en donde la única incógnita sería para nosotros S34. Contemplando para la sumatoria de momentos con respecto al nudo número 5, lo siguiente. Tomo este nudo contemplando la carga, la reacción. Estas dos fuerzas no generan momento con respecto a este punto, solamente debería considerar S34 y de igual manera que lo hicimos previamente, descomponiéndola en una vertical y en una horizontal.